Antes de la gloria, antes de los títulos, antes de convertirse en sinónimo de genio, hubo un niño. Un niño demasiado pequeño, demasiado silencioso, demasiado frágil para los estándares de un deporte que exige fuerza, explosión y presencia física. Este niño se llamaba Lionel Andrés Messi y nació en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987. A primera vista, nada en él gritaba estrella. Su cuerpo era pequeño, su voz tímida, sus pasos demasiado ligeros. Pero había algo diferente en sus ojos. Un resplandor silencioso, casi imperceptible, que parecía anunciar: este niño no vino solo a jugar al fútbol, vino a convertir lo imposible en un camino. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero primero, tuvo que enfrentarse a los muros que la vida construyó a su alrededor. A los 10 años, Messi escuchó una frase que podría haber destrozado a cualquier otro niño. Tenía un problema hormonal raro, un déficit de crecimiento. Tu cuerpo no estaba produciendo la hormona del crecimiento como debería. Los médicos explicaron que sin tratamiento nunca tendría el físico necesario para competir a alto nivel. La solución fue dolorosa, larga y costosa. Inyecciones diarias durante años. Para la mayoría de las familias sería imposible costearlo. Y para los clubes argentinos, Messi era solo uno de muchos chicos talentosos. Nadie quería asumir el coste. Y allí, en su infancia, Lionel Messi conoció a su primer gran adversario, el rechazo. No por falta de talento, sino por un cuerpo que el mundo consideró insuficiente. Es difícil imaginar hoy, al recordar aquellos movimientos mágicos, que detrás de cada toque había dolor, que mientras encantaba las canchas de arcilla de Rosario, Messi ocultaba moretones en sus brazos por las inyecciones, que cada noche su madre le ayudaba a aplicar la aguja mientras él intentaba no llorar. Era un ritual de fe. Porque para esa familia el balón no era solo un juguete, era su última esperanza. Y aún siendo tan joven, Messi ya entendió que tendría que luchar más que los demás, que su grandeza no llegaría fácilmente. Y fue en ese contexto que llegó la invitación que lo cambiaría todo. La posibilidad de jugar en el Barcelona, donde el club se comprometería a pagar su tratamiento. Pero para lograrlo, tendría que dejarlo todo atrás, incluida su propia infancia. Con apenas 13 años, Messi cruzó el océano Atlántico con su familia, sin garantías, sin promesas, solo con la fe en su propio don. En Barcelona comenzó una nueva batalla, la de la pertenencia. Era extranjero, pequeño, introspectivo. Sus compañeros no lo entendían. Los entrenadores dudaban y él extrañaba constantemente a Argentina. Se sentía fuera de lugar, como si viviera entre dos mundos que no encajaban. Pero había una cosa que nadie podía ignorar. Cuando el balón llegaba a sus pies, el tiempo se detenía. Le habló a la pelota en un idioma que nadie le enseñó. Y poco a poco, sin siquiera decir palabra, Messi empezó a gritarle al mundo que no se definiría por sus limitaciones, sino por su capacidad de superarlas. Incluso en sus primeros años en la Masía, la legendaria Academia Juvenil del Barcelona, Messi era diferente, no solo por su talento absurdo, sino por su forma de relacionarse con el mundo. Él no era expansivo. Él no empezó con palabras, era el chico que entrenaba en silencio, que evitaba los focos, que no sonreía tanto como los demás. Pero cuando la pelota rodó, se transformó. Sus entrenadores vieron algo raro en él, una lectura del juego que parecía instintiva, un control que desafiaba la lógica. Aún así, eso no lo salvó de las dudas. Muchos se preguntaban si ese argentino bajito sería capaz de manejar el fútbol profesional. Y esta duda resonó dentro de él, porque en cada entrenamiento, en cada partido, Messi no solo luchaba contra sus oponentes, luchaba contra su criterio. Pero fue precisamente esta duda la que lo moldeó.
Mientras otros dependían de los elogios, Messi prosperaba gracias al silencio. Mientras otros buscaban la prominencia, él buscaba la perfección. Cada pase equivocado era una molestia, cada movimiento mal ejecutado, una carga. Su perfeccionismo casi dolía, y por eso entrenaba tanto, repetía movimientos, se quedaba fuera del horario laboral. No fue vanidad, fue supervivencia. Messi sabía que para ser aceptado tendría que ser más que bueno, tendría que ser extraordinario. Y ese pacto silencioso que hizo con su propio dolor lo transformó en algo que el mundo nunca había visto antes. Un genio que no se imponía, sino que encantaba. Una estrella que no se vendió, pero que estaba llena de verdad. Cuando finalmente llegó al primer equipo del Barcelona a los 17 años, Messi ya era una leyenda entre los entrenadores juveniles. Pero la presión iba aumentando. Ahora estaba entre hombres adultos, estrellas establecidas, jugadores con ego y fama. Y aún así, Messi no tembló. Él permaneció en silencio. Todavía era pequeño, pero él permaneció imparable. Su primer gol con el primer equipo llegó como un soplo de magia, un toque sutil sobre el portero, en una jugada que mezclaba audacia e inocencia. Fue en ese momento que el mundo comprendió. Ese niño no era una promesa, era una respuesta. La respuesta a todos los que dijeron que no podía hacerlo, prueba viviente de que lo imposible se puede superar con fe y disciplina. Pero el camino hacia la superación no terminó con el debut. Al contrario, fue entonces cuando comenzó una nueva etapa, la de mantenerse en la cima, no sucumbir al peso de las expectativas, soportar las constantes comparaciones con Maradona, Ronaldo, Zidane. Messi empezó a cargar con el peso de ser el nuevo alguien, cuando en realidad era el primero. Y para afrontar eso fue necesario algo más que talento. Fue necesaria fuerza interior. Requirió aprender a lidiar con los medios de comunicación, con la crítica, con la idolatría temprana. Y aunque era joven, eligió el mismo camino de siempre, el de la humildad. Deje que la pelota hable por sí sola. Y ella habló, en todos los idiomas, y a todas las personas. Messi comenzó a escribir con los pies la historia del mayor logro del fútbol. La consagración de Messi no fue un hecho repentino, fue un proceso arduo y silencioso. Cada temporada tenía que volver a demostrar su valía. Con cada título surgía un nuevo cargo. Si jugaba bien, se esperaba que jugara mejor. Si marcaba goles, estaba obligado a realizar milagros. Y en medio de todo esto, Messi permaneció sin polémicas, sin escándalos, sin gritos. No buscó ser la cara de los medios, solo el corazón del equipo. Pero el mundo no perdona a los grandes, y a medida que pasaban los años, se convirtió en blanco de críticas injustas, comparaciones asfixiantes y exigencias inhumanas, y aún así nunca respondió con palabras, solo con fútbol. Cada vez que dudaban de él, respondía con arte. Cada vez que lo presionaban, creaba poesía con sus pies. Las derrotas ante la selección argentina fueron especialmente dolorosas. Durante años, a Messi se le acusó de no sentir la camiseta, de no ser como Maradona, de fallar en los momentos decisivos. Pocos recordaban que era el máximo goleador de la historia de la selección, que había llevado al equipo a 3 finales consecutivas. Los periódicos lo masacraron. Una parte de la multitud se mostró hostil hacia él, y aún así siguió regresando. Cada mundial, cada Copa América era una oportunidad de redención, no para él, sino para la gente que esperaba verlo como un salvador. Y allí, quizás más que en ningún otro momento, Messi demostró su verdadera grandeza. Soportar la ingratitud en silencio, seguir vistiendo la camiseta con amor, seguir intentándolo. Porque para él, rendirse nunca fue una opción. El punto álgido de esta lucha llegó en 2016, después de otra amarga derrota, esta vez en los penales contra Chile.
Messi lloró como nunca. Devastado, anunció que abandonará el equipo. El mundo se detuvo. Parecía el final. Pero días después, algo cambió. Una ola de apoyo recorrió Argentina. Los niños escribieron cartas. Los fanáticos se disculparon. Los jugadores mostraron solidaridad. Y Messi, como quien renacido, decidió volver. No por obligación, pero por amor. Fue en este regreso que su legado comenzó a tomar forma. Porque no volvió a ganar, regresó para continuar. Demostrar que la superación no termina con la caída, sino que comienza de nuevo con la elección de levantarse. Y esta elección lo llevó a la consagración definitiva. En 2021, finalmente, Messi levantó el trofeo de la Copa América. No con gritos, sino con lágrimas. No con venganza, sino con alivio. Lo había superado todo: el dolor, la crítica, la duda, su propia sombra. El estadio explotó y el mundo, por un momento, se unió para aplaudir no a la estrella, sino al ser humano. Aquel niño que a los 10 años escuchó que no crecería, aquel adolescente que ponía inyecciones antes de entrenar, aquel adulto que cargó un país sobre sus espaldas sin pedir nada a cambio. Messi había completado el ciclo de superación, y a partir de ahí, todo lo que hiciera sería solo un extra, porque lo esencial ya estaba eternizado. La historia de superación de Messi no terminó con la Copa América. Ella acaba de recibir un nuevo capítulo. En 2022, cuando muchos decían que su carrera estaba en declive, llevó a Argentina a otra Copa del Mundo. Y no solo como jugador, sino como comandante emocional, más maduro, más sereno, más conectado con su gente que nunca. Él era el vínculo entre generaciones, el ídolo que se permitió ser vulnerable, humano, accesible. Cada gesto, cada gol, cada lágrima mostraban a un hombre que ya no luchaba por ser aceptado, sino por honrar todo lo que había vivido. Y en ese mundial, Messi no solo jugó al fútbol, estaba completando un viaje espiritual que había durado décadas. La final contra Francia fue más que un partido. Fue una batalla entre épocas, entre destinos, entre legados. Y cuando Messi levantó el trofeo, el mundo entero lo entendió. Ese título no era solo un logro, era un símbolo, un sello de finalización, un grito silencioso de la vida que dice: valió la pena no rendirse. Porque el campeón del mundo Messi ya no era el niño rechazado. Fue el hombre que superó lo imposible, que se superó a sí mismo en todos los aspectos: físico, emocional, psicológico, espiritual. Y ese momento pasó a la historia no solo del deporte, sino de la humanidad, como prueba de que los más débiles, si persisten, pueden llegar a ser los más fuertes. Hoy en día, Messi sigue destacando, aunque de maneras diferentes. Eligió un camino diferente, lejos de los centros europeos, para seguir jugando, no para silenciar a los críticos, sino para disfrutar, enseñar, para inspirar. En el Inter Miami transformó un club en un fenómeno global, dio visibilidad a una liga desacreditada, pero sobre todo demostró que todavía siente amor por el juego, porque para él la superación nunca fue una cuestión de estatus. Siempre se ha tratado de continuidad, sobre permanecer fiel al don recibido, sobre homenajear al niño rosarino que solo quería jugar a la pelota. Y cada vez que pisa el campo, Messi lo reafirma, que todavía tiene mucho que ofrecer, algo puro, algo tuyo. Fuera del campo, su trayectoria también es ejemplar, como padre, como esposo, como símbolo de humildad. Messi superó no solo los dolores físicos del comienzo, sino también los venenos de la fama, los riesgos de la vanidad, las trampas del éxito. Mantuvo la esencia intacta. Siguió siendo Leo, el mismo que baja la cabeza cuando lo aplauden, que agradece al cielo después de marcar un gol, que huye de los focos cuando no juega. Y tal vez eso es lo que lo hace tan genial.
No necesitó transformarse en un personaje para seguir siendo relevante. Él simplemente era él mismo. Y eso, en un mundo de máscaras, es la forma más rara y más poderosa de superación. Cuando se analiza la carrera de Messi en su conjunto, la palabra que más resuena no es genio, no es campeón. Se está superando. Cada etapa de su vida estuvo marcada por obstáculos que habrían destruido a otros. Pero él siguió, silenciosamente, respetuosamente, como alguien que entiende que la grandeza no está en vencer a los demás, sino en vencerte a ti mismo. Y Messi ganó, no una vez, sino innumerables veces. El cuerpo frágil ganó, el sistema que lo descartó ganó, superó la soledad, la presión, las comparaciones, las derrotas. Y, finalmente, incluso conquistó el tiempo, volviéndose eterno a los ojos de quienes lo vieron. Hoy, tu nombre es más que un nombre, es un símbolo, una bandera, un abrazo al corazón de los que luchan, de los que sufren, de los que resisten, porque Messi representa el triunfo de la persistencia sobre el rechazo, del silencio al ruido, de la esencia sobre la apariencia. Nos demostró que no es necesario nacer preparado para llegar lejos. Tienes que creer, trabajar, sufre en silencio cuando sea necesario y sigue adelante. Y cuando miramos al niño que recibió inyecciones para crecer y al hombre que levantó la Copa del Mundo, entendemos que hay milagros que no ocurren de la noche a la mañana, sino que se construyen con cada amanecer. Sus logros en el campo son indiscutibles, pero es fuera de ella que su legado brilla aún más. Millones de jóvenes se inspiran en su historia, no en su habilidad para regatear, sino en su trayectoria. Porque Messi nos enseñó que caer no es el final, es parte del camino. Ese llanto no es debilidad, es purificación. Que dudar de uno mismo es humano, pero continuar a pesar de ello es divino. Y es esta divinidad sencilla, humana y accesible la que Messi encarnó como nadie. No necesitaba parecer más grande de lo que era, simplemente tenía que ser real. Y eso es lo que lo hace inalcanzable. La historia de superación de Messi es, de hecho, un espejo. Todo aquel que lo escucha encuentra un reflejo en él. Un dolor similar, una pelea similar, y eso lo hace universal. Messi ganó, sí, pero su mayor victoria fue hacer creer al mundo que también podía ganar, que cada cicatriz es parte del mapa, que cada caída puede impulsarnos a mayores alturas. Él convirtió su propia vida en un faro, no para que lo imitemos, sino para que encontremos nuestro propio camino, incluso si es oscuro, incluso si es difícil. Y eso es más grande que cualquier Balón de Oro. Messi no necesitó gritar para ser escuchado. No necesitaba imponerse para ser respetado. Él simplemente caminó, paso a paso, día tras día, superándolo todo hasta llegar a la cima. Y aún allí nunca olvidó de dónde venía. Por eso es el mejor. No solo porque jugó como nadie, sino porque superó el desafío como pocos. Y su historia seguirá inspirando generaciones, no solo a jugar mejor, sino a vivir con más coraje, más humildad, más fe. Porque Messi, en el fondo, nos enseñó una verdad eterna. Quien cree e insiste, siempre gana.